Ven Espíritu Santo, Creador, a visitar nuestro corazón. Repleta con tu gracia viva y eficaz nuestras almas que tú creaste por amor. Tú, a quien llaman el gran Consolador, don del Dios Altísimo y Señor, vertiente viva, fuego que es la caridad de todos los dones del Padre y dispensador. En cada sacramento te nos das, dedo de la diestra paternal, eres la promesa que el Padre nos dio. Con tu palabra enriqueces nuestro cantar. Nuestros sentidos has de iluminar, los corazones enamorar y nuestros cuerpos presa de la tentación, con tu fuerza continua has de afirmar. Aparta de nosotros la opresión, tu paz danos pronto sin tardar, y siendo tú nuestro buen guía y conductor, evitemos así cualquier error o mal. Danos a nuestro Padre conocer, a Jesús su Hijo comprender, y a ti, Dios, que procedes de su mutuo amor, te creamos con sólida y ardiente fe. Alabemos al Padre nuestro Dios, y a su Hijo que resucitó, también al Santo Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos, gloria y bendición. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, ¿no te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste? ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y
encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Eso mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón a cada uno de vuestros hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, he querido empezar con este texto que es muy diciente para este día que tenemos las tres últimas peticiones de el Padre Nuestro, las 5, las 6 y las 7. Y empezaba con este texto porque es que se refiere a la petición número 5. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí? Esa es la quinta. La sexta dice, no nos dejes caer en la tentación. Y la séptima dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Si ustedes se pueden dar cuenta, estos días que hemos estado analizando, aquí de la quinta petición hacia abajo, la quinta, la sexta y la séptima, cambian totalmente el sentido de las peticiones. Hasta la cuarta petición, hasta la número 4, las peticiones habían sido o para Dios o para cosas, se podría decir, que tenían que ver con cosas que necesitamos y que queríamos para Dios. Pero la quinta, la sexta y la séptima petición tienen una profunda relación entre sí. Y esa relación está básicamente, si ustedes ya se dieron cuenta, esa relación está en esto, mire. Ofensas, ¿sí? Que lo podríamos también igualar con pecados. Pecados, ¿cierto? Tentaciones, líbranos de la tentación y no nos dejes caer en el mal. Si ustedes miran atentamente, o si miramos atentamente, estas tres peticiones que están profundamente relacionadas tienen como centro este aspecto, el mal. Esas tres peticiones tienen como base pedirle al Señor que nos ayude a evitar el mal, que nos ayude a perdonar el mal, que nos perdone nuestro mal, es decir, nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestras ofensas son pecados, son delitos, son actos inmorales, ¿cierto? Podríamos definir ofensas como pecados, delitos, actos inmorales, actos que están contenidos aquí en el mal y que son producidos cuando nos dejamos arrastrar por las tentaciones, ¿cierto? Cuando dejamos que el mal se meta en nuestras vidas, ¿sí? Si el mal a través de una tentación se mete en nuestras vidas, nosotros terminamos cayendo en esto, en ofensas, en pecados, en delitos, en actos inmorales, en impurezas, en ruptura de la ley, de los preceptos, en destrucción de la ley del amor, ¿cierto? Entonces, es una providencia de Dios que hayamos podido tener estas tres peticiones juntas porque nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Yo espero
avanzar lo más rápido posible, pero necesito que ustedes comprendan en primera medida esto, ¿ya? Todo está centrado en el mal, ¿sí? Y este mal, que no es un mal aquí puesto en mayúscula, ¿sí? No es porque yo lo quise poner en mayúscula, es porque dentro de la escritura bíblica, y específicamente en el griego leía, este mal es puesto con mayúscula y ustedes saben que nosotros ponemos con mayúscula los sustantivos que se refieren a nombres. Pues este mal con mayúscula significa maligno, es la personificación, maligno. ¿Sí? Le dan otro nombre, Satanás. Le dan otro nombre, diablo. Le dan otro nombre, tentador. Miren, con respecto a la tentación, ¿qué propone el tentador? Tentaciones. ¿Ven? Entonces, está centrado ahí, mis hijos. Todas estas tres peticiones son fundamentales. Y son fundamentales porque al ver algo esencial, ¿se acuerdan que yo les dije el día que vimos esa petición de venga a nosotros tu reino? ¿Sí? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando dijimos que venga a nosotros tu reino, les dije que la centralidad de todo el Padre Nuestro, la petición central de todo el Padre Nuestro, estaba en esa petición, venga a nosotros tu reino. Y recuerden que definíamos el reino de Dios con unos valores: justicia, libertad, verdad, amor y paz, en un orden de pronto diferente, pero esos son los 5 valores del reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos, cuando Jesús lo comienza a anunciar y cuando Juan el Bautista llega de precursor a anunciar el reino de los cielos y la venida del Mesías, el reino de los cielos está cerca, lo primero que se nos pide es la conversión. Porque es que si algo tiene claro el reino de los cielos viene a destruir el mal. El reino de los cielos viene a destruir el mal, viene a eliminarlo. Cristo realmente tiene como meta final destruir este mal. ¿Y cómo destruye el mal? Destruye el mal perdonándonos los pecados, limpiándonos de los pecados, ¿sí? Por eso perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y vence el mal cuando con su resurrección vence la muerte, que es el fruto o que es la consecuencia del pecado. Entonces démonos cuenta cómo todo está íntimamente ligado. Reino de los cielos, venga a nosotros tu reino, es venga el perdón, venga la salvación, venga la eliminación del mal y todos los milagros que hace Jesús relacionados con sanaciones, con limpiezas, con expulsión de demonios, tienen que ver con esto, con la demostración que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, es capaz, tiene el poder de destruir el mal e implantar el reino de los cielos. Tiene el poder. ¿Ya? Bueno, con esta explicación global de este tema, con esta explicación global, vámonos a mirar uno por uno
una por una las peticiones y empecemos con perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que no hay mucho que explicar cuando le decimos al Señor que nos perdone nuestras ofensas, más cuando ya les expliqué aquí que ofensas son consideradas impurezas, pecados, delitos, actos inmorales. ¿Verdad que sí? Si nosotros entendemos perfectamente qué son las ofensas que le hacemos a nuestros hermanos y las ofensas que le hacemos a Él, los pecados horizontales que siempre serán pecados verticales, porque acuérdense que así como el Señor nos enseña que hacemos cuando hacemos obras buenas por las personas necesitadas, realmente estamos ayudando a Dios, pues de la misma manera cuando hacemos obras malas y ofendemos y dañamos y destruimos a nuestro hermano, pues lo que estamos haciendo es dañando, destruyendo y afectando ¿a quién? A Dios, porque a Dios le duele la persona que es maltratada, golpeada, destruida, asesinada, robada, violentada, abusada. ¿Ya? Dios siente dolor cuando yo decido hacerme daño, decido ensuciarme, decido cometer pecados. Entonces, Dios repulsa, no quiere, le fastidia el pecado, no el pecador, el pecado. ¿Sí? Si el pecado fuera como un cuero encima nuestro, como una vestidura, Dios arrancaría esa vestidura de nuestro cuerpo para dejarnos libres del pecado, pero infortunadamente depende de nuestra libertad, porque así como libremente decidimos pecar, también libremente debemos decidir pedir que se nos limpien los pecados. Entonces, ofensas, perdona nuestras ofensas. Nuestras, nosotros, nos tiene que ver con lo mismo que explicábamos estos días de las peticiones del Padre Nuestro, que no estoy yo solo, sino que involucro a todos mis hermanos. Cuando yo solo rezo el Padre Nuestro, no estoy rezando solo por mí, estoy rezando por todos, estoy orando por todos, estoy pidiendo por todos. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que el Señor me perdone estas ofensas, pero al decirle que perdone nuestras ofensas, estoy reconociéndolas. Luego es un acto de confesión de mis pecados. Perdona nuestras ofensas. Estoy diciéndole, Señor, nosotros somos pecadores. Señor, yo soy junto con mis hermanos pecador. Reconozco mi fragilidad, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que me he apartado de ti, reconozco que te he ofendido. ¿Cierto? Reconozco. Y es el primer acto que tenemos que hacer cuando decimos esta frase. Es lo primero que debe venir a nuestra conciencia. Cuando yo le digo al Señor, perdóname, es porque tengo pecados. Si no, entonces, ¿para qué le voy a decir que me perdone si no tengo por qué pedir perdón? No, estoy bien. Pero un cristiano jamás está totalmente libre de pecado. El cristiano está siempre con pecado. Démonos o no nos demos cuenta que tuvimos un pecado, seguramente lo cometimos. Hay que, por encima de lo que sea, pedir perdón, reconocer mis culpas, perdona nuestros pecados, los míos y los de mis hermanos. ¿Cómo? Ese cómo también es importantísimo. ¿Cómo? Modo, forma. Le estoy diciendo en una expresión un poco más larga, de la misma manera como yo he perdonado a los otros, y aquí sí soy yo, ¿verdad? Claro que también hay pecados comunitarios. Hay grupos de personas que se juntan a cometer un mismo pecado. Aunque el pecado es personal, yo decido cometer el pecado así esté en grupo. También puedo decir, no quiero participar de ese pecado.
Pero el pecado, ¿sí? En este caso, ese cómo se refiere a mí. Por eso les presenté esta parábola del siervo sin entrañas, que es perdonado, pide perdón, quiere perdón para sí, es egocéntrico, obtiene el perdón, pero que ni se ocurra que yo voy a perdonar a otro, ¿no? Perdón para mí sí, para mí todo lo bueno, pero yo a otro no lo perdono. Entonces eso implica que no hay una conciencia clara de qué significa el perdón. Y muchas veces puede ser que por esa razón sigo yo cometiendo pecados. Entonces, de la misma manera, aquí le estoy diciendo, Señor, mira, perdóname mis ofensas, aquí sí lo pongo en singular, ¿cierto? Pero se puede entender también como, así como, voy a leer aquí nombres, no estoy diciendo nada malo. Entonces, así como por ejemplo Marta Emilia, como María Concepción, como Margarita, como Judith Patricia, como Eduardo, como Digna, así como nosotros, y entonces de una vez meto el nosotros, así como esas personas que nombré y yo, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, también perdónanos tú a nosotros. ¿Sí? Danos ese perdón. Hay un condicionamiento, se llama eso. Condición. Hay una condición. Para que se me dé a mí este perdón, yo necesito antes haber perdonado, porque si yo no he perdonado, pues tampoco obtendré perdón, así pida 1 y 1000 veces perdón. ¿Ya? Con la medida que midas serás medido. Y en algunas partes del Evangelio, creo que de San Mateo, en ese sermón de la montaña, aparecen frases muy parecidas, ¿no? No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. ¿Cierto? Perdona y serás perdonado. Porque es que no es posible que como este siervo sin entrañas, yo tenga la desfachatez de pedir perdón para mí, pero si alguien me ha ofendido, no, yo qué carajos lo voy a perdonar, eso no se puede. Se supone que yo pido perdón porque he comprendido lo que significa el perdón, porque he perdonado a otro y entonces merezco ser perdonado. Acuérdense también de la frase evangélica que dice, cuando vas a presentar tu ofrenda en el altar, revisa si estás mal con alguien, ¿no? Si tienes dificultad con alguien, deja la ofrenda. Vete donde esa persona, reconcíliate y después sí ven y presenta tu ofrenda. Eso también es bastante duro si lo profundizamos, porque significa que si yo he presentado a Dios mis ofrendas, y cuando hablo de ofrendas no me refiero a platica, no me refiero a frutos de la tierra, no me refiero a primicias, no me refiero a diezmos, no me refiero a todas esas cosas. Cuando yo me refiero a ofrendas, se refiere a mi vida, porque la principal ofrenda que Dios quiere de ti y de mí es nuestra vida, nuestras obras. Por tanto, así yo haya sido caritativo con 200 viejitos, pero yo le di mercado a esos 200 viejitos, pero aquí estos me sacaron la piedra y yo los mandé matar. ¿No? Pablo Escobar. Vean ustedes, Pablo Escobar, grupos de personas lo adoraban. Mucha gente pobre adoraba a Pablo Escobar. Y lo adoraba porque le había regalado casita, porque le había dado trabajo, porque le había ayudado a conseguir un empleo, porque le había puesto un negocio. Puede ser que el señor ese hizo obras muchas y buenas, ¿cierto?
¿De qué le sirvieron si esas ofrendas al presentárselas al Señor iban sucias? Sucias de la sangre de todos los que él había matado, ¿sí? Solo porque consideraba que le estorbaban para alcanzar sus objetivos sucios. Entonces, con todo respeto, nunca el fin justifica los medios. ¿Ven? Dios no recibe ofrendas sucias y por eso la ofrenda de Abel fue aceptada y la ofrenda de Caín fue rechazada. Porque la ofrenda de Abel iba pura, limpia. Y no me refiero a suciedad. ¿Sí? Me refiero a la suciedad de pecado. ¿Sí? A la envidia, al odio, a eso. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo me estoy presentando ante el Señor para hacer mi oración? Para presentarle mi vida, para presentarle mis actos, mis comportamientos. Yo no puedo estar pretendiendo ser con unos toda sonrisa, toda bondad y toda misericordia y aquí tener a unos que estoy que elimino, que les vuelo la cabeza, que les tuerzo el cuello. No. Mis obras de caridad tienen que ser representación de mi corazón puro y limpio, si no, van cargadas de pecado y entonces no obtendré el perdón que estoy pidiendo. Perdona nuestras ofensas como hemos perdonado al que nos ofende, al que nos adeuda. Entonces hasta ahí creo que queda bien claro esto. Pero hay que tener en claro también que cuando nosotros decimos no nos dejes caer en tentación, ¿sí? Las tentaciones del maligno. No nos dejes caer en la tentación. No permitas que caigamos en tentación. No significa tampoco que cuando caemos en la tentación es que Él lo permitió. No, lo permití yo. Dios siempre hace fuerza para que yo no caiga. Dios siempre me está hablando por aquí al oído y en mi conciencia me está diciendo. Yo les he dicho a algunas personas, cuando tengas dudas de algo que vayas a hacer, no lo hagas. Si tienes dudas, significa que de pronto por allá el Espíritu Santo está dentro tratando de decir, espérate, no lo hagas, ten cuidado. Puedes cometer un error. Si hay dudas con respecto a lo que voy a hacer, no lo debo hacer. ¿De acuerdo? No lo debo hacer. Sobre todo si es un acto que va a producir ciertos efectos. ¿Verdad? Así parezca muy bueno. Si yo tengo dudas, mejor no lo hago. ¿Será que eso sí está bien? Mucha gente me pregunta, padre, ¿yo cómo hago para saber si voy a hacer bien o voy a hacer mal? Padre, es que yo me quiero casar, pero yo no sé si está bien o está mal. Eso no es tan sencillo, hay que ponerse a revisar una cantidad de cosas, ¿verdad? No es que casarse sea pecado, pero ¿por qué me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Conozco a la persona? ¿He compartido suficiente con él? ¿Qué intereses llevo yo para el matrimonio? ¿Qué es lo que realmente busco en un esposo o en una esposa? ¿Cuál es mi deseo profundo en la vida del matrimonio? Porque es que eso tiene significado y profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo esto de no nos dejes caer en la tentación. Dios no nos tienta. Dios no es el generador de tentaciones. Dios no nos pone tropiezos. Dios a veces permite que nos tienten porque confía en que nosotros que creemos en Él vamos a ser capaces en nuestra libertad de rechazar el mal. Él tampoco puede estar como policía con el bolillo en la mano mirando a quién se me va a acercar para agarrarlo a bolillo y espantarlo.
No, yo creo que tenemos que aprender a ser personas maduras. No me dejes caer en tentación implica, Señor, ayúdame, pero yo me responsabilizo de mis actos. Yo me responsabilizo de hacer discernimiento. Aquí en esta parte de la tentación implica que yo debo estar en plena vigilancia. Y si estoy en vigilancia, estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me dé discernimiento. Los que el año pasado vinieron a las charlas espirituales de la fiesta patronal, pudieron ver una serie de videos sobre el discernimiento de espíritus. Y ese discernimiento, que es la actitud del vigilante que está analizando, meditando cada una de las mociones que el Espíritu le presenta para descubrir si son mociones que vienen del Espíritu Santo o si son mociones que vienen del espíritu del maligno, del engañador, del mentiroso, para poder rechazar las del maligno y aceptar las del Espíritu Santo. ¿Cierto? Es fundamental. No nos dejes caer en tentaciones. También estarle pidiendo al Señor que nos dé la fortaleza necesaria y que nos dé el discernimiento, la inteligencia, la ciencia para poder descubrir, desenmascarar cuando sea el maligno el que nos está impulsando a hacer algo y entonces rechazar esa tentación. Rechazar esa acción, por bonita, por buena y por santa que aparentemente se presente. ¿De acuerdo? Entonces, es esencial. Bien. Entonces creo, vamos a ver por aquí qué otros elementos tengo con respecto. Santo Dios, este tiempo sí va corriendo. Ojo, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes llegar al pecado, no nos dejes llegar al desorden, no nos dejes ensuciarnos de la mundanidad. Esto es importantísimo que lo entendamos. Aquí este autor, que es el cardenal Carlo María Martini, dice, en realidad la tentación es parte importante, miren ustedes, parte importante de la experiencia cristiana, es de hecho una realidad casi cotidiana, se puede decir. Vean ustedes, el maligno siempre, que lo llamamos también el tentador, el mal, ¿cierto? Que lo llamamos el tentador. Ese es su trabajo, engañarnos, embaucarnos, enredarnos, hipnotizarnos con palabreríos, presentándonos cosas que aparentemente son bonitas y buenas para mí, que me las merezco, que las necesito, que son parte de mi naturaleza. Así a veces el maligno le mete a uno en la cabeza un montón de mentiras, ¿cierto? Pero esa tentación que se nos presenta en la vida es a veces necesaria para que incluso nosotros mismos nos demos cuenta de cuántos dones y cuántas virtudes el Señor nos ha regalado al punto que somos capaces de rechazar la tentación. Vean ustedes lo que aparece en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo con respecto a Jesús. Es una frase escandalosa. Para mí es una frase escandalosa cuando se refiere a Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado, no fue que él se fue, no, a él lo llevó, fue llevado por el Espíritu, y ponen Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A mí me parece un poco, cuando leo esto así sin interpretación y lo tomo al pie de la letra literariamente, pues uno dice, ¿cómo el Espíritu Santo se le ocurre poner a Jesús en tentación? ¿Cómo lo lleva a meterlo en la boca del lobo? Pero realmente es que el Espíritu Santo que llena la persona de Jesús, porque es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, hay plena confianza.
y es llevado para poder demostrar que él no va a caer en la tentación, que él es el vencedor del mal, que él es el que descubre, desvela al maligno, le quita la careta, le quita la máscara, lo descubre delante de la gente. Es importante que Jesús sea tentado para que también nos muestre, ahorita lo vamos a ver en esta parte de Líbranos del Mal, que nosotros no debemos tenerle miedo al maligno, porque es gravísimo tenerle miedo al maligno. Inmediatamente nos vuelve un 8 y nos noquea. Hay que tener cuidado. Entonces, la tentación se puede decir que es algo necesario y casi que permanente en nuestra vida, porque tentación no es pecado, tentación es incitarlo, pero yo, que estoy siempre vigilante, descubro que me está tentando el maligno, inmediatamente lo saco de mi vista, porque él no te puede empujar, él no te empuja la mano, él no te empuja la lengua para decir palabras groseras, eres tú el que decides decirlas, aceptaste lo que él te propuso. 5 tipos de tentaciones. ¿Cómo vamos? A ver cómo se sienten estos hijos. ¿Cómo estarán estos hijos? Díganme cómo se sienten. A ver, aquí me están alzando el dedito. Bien. Que Dios lo bendiga, Padre. Gracias. Amén, dicen unos por aquí. Así, bien. Entonces significa que estamos bien. 5 tipos de tentaciones nos propone este autor. No nos propone, sino que nos las clasifica. Entonces, las seducciones. Bien, las seducciones. Vayan apuntando allá, ¿no? Seducciones. ¿Alguno de ustedes ha sido seducido? Ay, todos hemos sido seducidos algún día. La seducción es ser atraído hacia el mal a partir de un aparente bien. ¿Sí? La sensualidad, la envidia, el orgullo, el abuso de poder, la crueldad, la venganza. Yo tengo derecho a matarlo porque él me mató mi hijo, porque él me quitó esto. La violencia, es que me sacaste la piedra, me hiciste enojar y por eso te golpeé. Ojo, eso no es cierto. Te dejaste seducir por el maligno y te hizo creer que tenías derecho a ser violento porque alguien te hizo enojar. Y eso es una gran equivocación. Un mal que se presenta siempre en nuestra vida. Esta seducción es tan fuerte que pareciera que Satanás se metiera dentro de nosotros muchas veces, dice aquí este autor, invadiendo nuestra psique y nuestro cuerpo, por lo cual existe el riesgo de que nos comportemos con una perversidad que jamás habíamos imaginado. Es que me llené tanto de rabia que perdí el control, yo no era yo. Eso puede pasar, y no es que usted no sea usted, es que usted permitió que el tentador lo envolviera y usted cayó en su trampa. Otro tipo de tentación es la contradicción. Nos toca en el sentido que haciendo el bien nos encontramos en un ambiente de crítica que nos frena, nos pone una zancadilla, se hace burla y esto nos bloquea. Yo estoy haciendo el bien, yo estoy orando, yo estoy yendo a misa y me atacan. Me hacen sentir mal. ¿Qué hago yo metido o metida allá? ¿Qué estoy haciendo? No es verdad. O porque me equivoqué, cometí un error, entonces se da cuenta. ¿Para qué va por allá tanto a misa? ¿Para qué tanto rezar? Si mire cómo se enoja. El maligno te mete en contradicción para que tú dejes de hacer eso. O tú estás pidiendo a Dios que te ayude a dejar un pecado y estás orando y has sido capaz durante un tiempo, pero a los pocos días te das un golpazo, caes en la tentación y quedas noqueado porque dices, pero
Pero yo qué estoy haciendo, ¿para qué le hago morcillas al diablo? Dicen algunos, ¿no? ¿Para qué le hago morcillas al diablo? ¿Para qué sigo yo en esta mentira? Yo no voy a ser capaz. Y lo desanima, entonces lo mete en contrariedad consigo mismo porque estaba haciendo las cosas bien. ¿Ya? Cuidado, las contrariedades. La ilusión es otra tentación. El hacer cosas que aparecen como bien y sin embargo después no terminan en un bien. Hacer cosas que aparentan ser bien, pero también voy con una doble intención. Los políticos, ay, yo voy a este barrio, les digo que les voy a arreglar este andén, que les voy a mandar pavimentar esta calle, pero es para que me den el voto y yo después la plata de las pavimentaciones de las otras calles me las echo al bolsillo y no pavimento nada. O mando pavimentar 2 o 3 y las otras 17 que eran, porque eran 20, entonces me embolsico la plata y manifiesto que se hizo la obra. Gravísimo. Entonces, la ilusión, el demonio los tienta empujándolos, por ejemplo, sobre el camino de la penitencia. También sucede con las personas que están, por ejemplo, los religiosos o las personas que quieren comenzar caminos de santidad. Entonces los ponen a hacer penitencias fuertísimas, la austeridad, ¿no? Casi que los vuelven escrupulosos, el pretexto de la pobreza, de la autenticidad, de la sinceridad, de la justicia. Algunos dicen, es que yo de aquí en adelante voy a ser muy sincero con la gente, y lo que terminan es siendo imprudentes, un aparente bien, una ilusión. Otra tentación es el silencio de Dios. Esta pandemia, mire, yo tanto que me incliné a pedirle a mi Dios que me salvara a mi marido, a mi papá, a mi mamá, y Dios no quiso. Dios no existe, Dios se escondió, Dios no me quiere escuchar, porque mire, yo tanto que le rogué, tanto que me incliné, tantas ofrendas que di, tantas misas que mandé decir, yo todos los días allá pegado con el padre Carlos Fernando en las misas que él transmite por Facebook, y yo tantas lágrimas que derramé, y sin embargo se llevó a mi mamá, se llevó a mi papá. Dios no me escucha, Dios no está, Dios no existe. Cuidado, el silencio de Dios puede ser una tentación y no me deja ver que Dios sí está actuando. O también puede suceder esa ausencia de Dios que existe en la sociedad, que existe hoy día en las comunidades. Entonces, lo que quiere hacer el gobierno con nosotros, encerrarnos en la sacristía y en el templo, y ustedes no se metan en nada de religión con las cosas. Mire lo que le pasó al señor presidente de la República, ¿no? Es que somos un país laico. Somos un país laico, sí. Somos un país secularizado, pero eso no quiere decir que cada representante pueda expresar su fe, porque son seres integrales. La fe se puede profesar. En Colombia hay libertad religiosa, y el hecho de que yo profese mi fe no significa que esté ofendiendo a nadie. Si alguien se ofende porque yo profeso mi fe públicamente, entonces es porque esa persona no comprende la libertad religiosa. Sencillo. Entonces, queremos desaparecer a Dios de todas partes. Queremos eliminarlo. No tardan en quitarlo del escudo de la policía, porque dice Dios y patria. Yo no sé por qué no lo han quitado en este país que es laico. ¿Cierto? No entiendo. Pero es desaparecer a Dios también, es una tentación. Desaparecer a Jesucristo, volverlo lo más insignificante. Y nos lo están demostrando en este tiempo de la pandemia, donde dicen que las iglesias y las parroquias somos los lugares de mayor contagio. Menos contagio hay en los bares, menos contagio hay en los estancos, menos contagio hay en los supermercados. Que nos comprueben con hechos científicos, estadísticas, que en las iglesias se contagió la mayoría de gente en Colombia, porque nos cerraron como cerraron a todo el mundo desde el principio, y
Por aquí no ha habido gente desde hace cuánto y muchos hemos cumplido la norma, la gran mayoría han cumplido la norma. Entonces, desaparecer a Dios de la sociedad, desaparecerlo. Cuidado, eso es una tentación, el silencio de Dios. Tú que eres cristiano, no puedes ser cristiano de la casa de la puerta de tu casa para adentro o de la puerta del templo para adentro. Tienes que ser cristiano donde sea, donde estés, en el lugar que te presentes. Tienes que ser cristiano. Y eso es el signo de la persecución del cristianismo. Es el signo de que están persiguiendo a Dios en todas sus formas y expresiones. La persecución sigue porque el mal quiere aplastar a los que seguimos a Jesucristo y queremos el bien para Él seguir en la injusticia, en la miseria, en la violencia, en la desgracia. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí tenemos esa tentación. La última, bueno, esa era la última tentación, mis hijos. Bien. Líbranos del mal. Líbranos. Es un grito, Padre, sálvanos, como el grito de Pedro cuando se estaba hundiendo en el lago. Señor, sálvame. Eso es, Padre, sálvame. Padre, líbranos. Arráncame. Ese término dicen los exégetas, y aquí Carlos María Martini, que conoce bastante de griego, presenta como la expresión líbranos, es un grito fuerte, desgarrador hacia Dios, que le dice: arráncame de las fauces del león, no me dejes morir. ¿Sí? Es lo mismo que siente Pedro cuando se está hundiendo en las aguas del lago y siente que se va a morir, que se va a ahogar, y extiende la mano: Señor, sálvame, Señor, líbrame, líbranos, arráncame de las fauces del mal, arráncame de la muerte. ¿Sí? Entonces, arráncame, líbrame del enemigo, del maligno, Satanás, maligno, diablo, tentador. ¿Ya? Y usted tiene que saberse todos estos nombres, ¿no? No le dé miedo conocerlos, ni tampoco le dé miedo decirlos cuando esté en contra del diablo, cuando esté en contra de Satanás. No le tengas miedo. Ay, no pronuncie ese nombre maligno. ¿Cómo se le ocurre? ¿Para qué lo llama? Discúlpenme, pero decimos a partir de la tradición judía y del cristianismo que cuando decimos el nombre de alguien inmediatamente lo dominamos. Por eso el nombre de Dios es impronunciable. Nadie puede abarcar ni entender ese nombre. Es impronunciable por nuestros labios impuros. En cambio, el del maligno, que es una criatura, claro que sí. Hay que estar con los ojos bien abiertos, las orejas bien atentas para captar a ver dónde ese sinvergüenza va a atacar, porque es traicionero como él solo, ¿cierto? Luego, cuando le decimos al Señor: líbrame, Padre, líbranos del mal, es arráncame de las fauces de este malvado león que me va a tragar. ¿De acuerdo? Es fundamental que entendamos esto. Ahora, engaños del maligno. Vamos a ver por aquí. Cuando hablamos también del mal, en este caso personificado en el diablo, que es fuente de todo mal, es fuente de todo mal, del mal físico y del mal espiritual. ¿Ya? Este ángel de maldad, y perdón que lo llame un ángel,
Las personas piensan que la expresión ángel sí es de un ser divino, pero también el maligno es un ángel. Fueron criaturas celestiales, espirituales, creadas por Dios. El diablo es un ángel que se rebela contra Dios, que desobedece a Dios y que quiere ponerse en el lugar de Dios, que abusa de su autoridad, que abusa de su libertad, que abusa de su poder recibido de parte del Padre del cielo, y que cree que rebelándose, volviéndose el hijo rebelde, que se cree fuerte, que se cree prepotente, va a poder superar a Dios. Y realmente el maligno, es un ángel rebelde, ¿ya? Es un ángel rebelde. ¿Qué significa ángel? Ángelos, del griego ángelos, que significa mensajero, el que lleva los mensajes de buenas noticias, pero lamentablemente se convirtió en mensajero de malas noticias. Entonces este ángel de maldad, este ángel de orgullo, este ángel de soberbia, este ángel prepotente, este ángel que divide, este ángel que engaña, este ángel de mentira, este ángel de tentación, este ángel de enfermedad, este ángel de muerte, porque el mal ya es muerte. Vivir en el mal ya es vivir en la muerte. El mal del cual pedimos a Dios que nos libre debe entenderse en toda su expresión, dice aquí. El mal moral, el pecado, el maligno, y agrega el mal supremo, tanto en el tiempo como en la eternidad, ese que ha existido, ¿cierto? En la mala conciencia, ojo, la mala conciencia. ¿Qué es la mala conciencia? Es la conciencia de aquel que está tan invadido de mal que ya piensa y solo piensa el mal. Ya disfruta haciéndole daño a la gente. El que tiene conciencia de mal ya disfruta haciéndole daño a los otros. Esta mala conciencia es ya un castigo en sí misma porque remuerde, inquieta, nos vuelve neuróticos y nos hace enloquecer. ¿Cuáles son los engaños del maligno? El engañador, el maligno actúa sobre todo de 4 modos. 4 modos en los que actúa el maligno. A ver si somos capaces. Ante todo, seduce. ¿Se acuerdan de la pobre Eva allá conversando con la serpiente? Con respecto al fruto del árbol del bien y del mal, donde de esta forma el autor sagrado quiere expresar cómo entró el mal en el mundo y cómo ella le dice, no podemos comer de ese árbol, nuestro Dios nos dijo que si comíamos de ese árbol moriríamos, y el maligno le dice, no, ciertamente no morirás. Lo que pasa es que Dios, y le mete la cizaña, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol porque se volverán como Él y tendrán el conocimiento del bien y del mal. Pero ustedes pueden comer y no se van a morir, ¿ya? Pero es que la maldad, la muerte estaba ya en el hecho de aceptar el mal. Cuando alguien acepta, se deja seducir por el mal, sabiendo que es mal, ¿sí? Sabiendo que es mal, se deja seducir por el mal, ya está muerto. Ha probado del fruto de la muerte, del pecado. Por eso es que se rompe la comunión con Dios, que es la vida. Hay que entender eso. Cuando nosotros saboreamos el fruto del mal, cuando nosotros nos dejamos seducir y nos dejamos engañar y nos dejamos enredar y comemos del fruto del mal, cometemos el pecado, inmediatamente morimos, porque perdemos la gracia de la vida. Sí, lo que pasa es que el Señor nos va resucitando con el perdón. Ante todo, el enemigo seduce, el enemigo comúnmente suele proponer placeres aparentes, haciéndoles imaginar placeres y gozos sensuales para que así crezcan y persistan más en sus vicios y pecados. Como le está pasando a la sociedad de hoy día,
que está poniendo su felicidad en la sensualidad del cuerpo, ¿no? Los hombres y las mujeres pensando que para poder ser felices hay que tener cuerpos majestuosos, musculosos, sí, las pobres señoras que a cierta edad se someten a cirugías estéticas terribles, que no son cirugías estéticas correctivas por necesidad, sino por vanidad, porque su marido se le fue con una más joven y entonces comienzan a inyectarse esas cosas que les ponen los labios así que no se pueden ni hablar. Perdón que me burle, y si alguno está ahí escuchándome, pues me disculpa, pero si usted tenía unos labios normales que Dios le había dado, pues ¿para qué quiere ponerse más? Hasta en peligro de muerte se ponen estas pobres señoras por darle gusto a los cochinos de sus maridos, que piensan que para poder tener placer pues hay que tener una mujer de X o Y configuración. Por Dios, ¿a dónde está eso? El grave problema de la sexualidad en estos momentos con toda la suciedad de la pornografía. Porque la gente se imagina que para poder sentir placer sexual entonces hay que hacer todas esas porquerías que posiblemente pueden proponer en la pornografía. ¿Cierto? Hay que tener cuidado. Cuando nosotros leemos científicamente sobre lo que significa la pornografía, nos damos cuenta de la falacia que es. Cuidado. ¿No han leído científicamente sobre eso? Es uno de los males más graves en estos momentos y en estos tiempos de pandemia seguro muchos por ahí estarán perdidos entre esas imágenes del internet. Triste. Seducidos porque creen que eso les va a producir mucho bien, mucho beneficio. Y no basta el baboso que sale a decir en las noticias que es que eso produce no sé qué cosas buenas para el cuerpo. Enfermedad es lo que produce. Y por eso tantos están enfermos de la cabeza por eso y se pasan buscando en la vida cosas. Ojo, el maligno seduce con placeres falsos. También otro mal, aquí, otro engaño del maligno, a quien camina en la vía de la verdad y del evangelio, le embarga muchas veces la tristeza. Es muy propio del espíritu malo remorder, entristecer, crear impedimentos, turbar con falsas razones, con el fin de que no se vaya adelante, con el fin de que la gente no siga, ¿no? Con cuidado con eso. Bueno, otra acción del espíritu del mal es aquella de asustar. Ay, esta sí quiero decirles, bueno, el tiempo está asustar. Ojo, asustar. Asustar. Si algo hace el maligno y todas esas películas de terror del Chucky, de la bruja, del chupasangre, del vampiro, de todas esas películas que infunden miedo, son también formas que el maligno utiliza para hacerle creer a la gente que él actúa de esa manera en el mundo. Y él lo actúa de la manera más solapada, ni siquiera quiere que se den cuenta que está ahí. ¿Para qué? Para que engañados seamos capaces de mantenernos en el mal. Yo no digo que el mal no se manifiesta, claro que sí muchas veces, pero lo menos que debemos hacer es tenerle miedo. ¿Qué pasa con las pobres personas que les dicen, van por allá donde cualquier señor de esos o señora que dicen que son curiosos, brujos, adivinos, hechiceros, santeros, ¿no? Y lo primero que hacen es meterle miedo a la persona. Es que sí, vea, a usted le hicieron daño. Fue una señora que vive cerca de su casa.
¿no? Miren la palabrería. Una señora que vive cerca de su casa, tiene el cabello por aquí, es mona, ¿cierto? Pero vive ahí cerca de su casa y lo hizo por envidia. Lo hizo por envidia porque usted es una persona buena y a ella le da envidia. ¿Sí? Tiene que tener cuidado con esa persona porque le hizo un embrujo terrible. ¿Ya? Tiene que hacerse un bañito. ¿Sí? Y le echó sal en la casa y por eso usted está viendo que la plata que gana se le desaparece. Mire, mis hijos, ellos son unos embaucadores, muy embaucadores. Tienen el arte de engañar como el maligno. Cuando nosotros nos dejamos creer todos esos inventos y le agarramos miedo, inmediatamente el miedo genera un colapso psicológico. Y al generar un colapso psicológico, usted no hace sino pensar en eso y anda asustada por todos lados y asustado por todos lados y por todos lados ve diablos, demonios, vampiros. Y si usted iba caminando aquí para allá y no vio la piedra y se tropezó y se raspó las rodillas, entonces dice que es eso. Y si llegó a la casa y echó la carne a fritar y le saltó una gotica de aceite, dice que fue eso. Y si de pronto iba caminando y un pajarito soltó sus cosas y le cayó a usted en la cabeza y usted lo interpreta que fue eso. Y si usted iba por la calle y le robaron su celular, usted interpreta que fue eso. Porque se lo grabaron tanto aquí, el maligno hace eso, infunde miedo. Comienza a generar pánico y cuando genera pánico entra. ¿Y saben para qué entra? Para ponerlo a usted a cometer pecados. Váyase para donde el brujo, mándese a hacer todos esos bebedizos, póngase a seguir a su marido, vea que su marido no sé qué, comienza a meterle celos, una pareja que no peleaba, y comienzan a desarmar todo, comienza a sentirse huraño contra sus hijos, comienza a pelear con su otra familia, comienza a echarle madrazos a todas las vecinas que son monas y que tiene el pero por aquí, ven siempre a esa señora en todas las otras señoras y bueno, cuidado. El maligno también esconde, es otra forma de hacer el mal. Sobre todo bajo el color del bien, quiere y desea que sean acogidas y tenidas en secreto las cosas que yo hago. Esconda, tape, no deje ver. Diga, ¿a usted qué le importa? El teléfono es mío. ¿Por qué me lo tiene que revisar si es que el teléfono es personal? ¿No? O les hace ver cosas donde no hay. Los celosos, los celotípicos, ¿no? Y una quinta forma de que el enemigo actúa en nosotros es, dice, el enemigo cabalga sobre nuestras debilidades físicas y psíquicas. Eso quiere decir que él se prende de nuestras fragilidades y debilidades y se mete por ahí para hacernos daño. Se aprovecha de cualquier forma de depresión, de vacío mental, de trauma para llevarnos a cometer errores y males. Cuando se da cuenta que estamos deprimidos, se nos viene encima y nos aplasta. Por eso es necesario entender el lenguaje del cuerpo y tener bien presente que cuando estamos cansados, nerviosos, inquietos, cuando estamos un poco agotados o perdidos, no debemos seguir nuestras inclinaciones y nuestros pensamientos, porque podrían ser negativos y estar fuera del camino y llevarnos a cometer graves pecados. Líbranos del mal. Bueno, mis hijitos. Bueno, mis hijitos. Ay, algunos aquí me hablan y me dicen,
Ay, Señor. Ay, Padre, dice, se ríen por aquí. Bueno. Ay, mis hijos. Bendito Dios, estamos aquí. Bendito Dios, el Señor nos enseña todas estas cosas. Ojo, ojo, hay que estar atentos. Miren, la vida cristiana implica estar aprendiendo muchas cosas y estar atento a que el maligno no se nos meta por ninguna parte. Cuidado, mis hijos, cuidado. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir en santidad. Levantémonos, cada vez que podamos levantémonos, cada vez que caigamos levantémonos, porque Él siempre nos va a perdonar si nosotros perdonamos. Yo creo que hoy cerremos, hermanos, con esta oración que Cristo nos enseñó. Digamos por eso: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mis hermanitos, Dios los bendiga. Gracias. Gracias por la compañía en estas noches. Espero que el Espíritu Santo siga haciéndolos crecer. No se olviden del Catecismo de la Iglesia Católica. Pueden ir allá, releerlo, repasarlo. Las charlas también están en YouTube. Así que por favor pueden verlas con tranquilidad. Yo las voy subiendo.